Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación de esta institución. En esta oportunidad vamos a conversar sobre los retos en la regulación de la economía colaborativa con el señor Rafael Montenegro Peña, a quien voy a presentarles. Él es abogado, notario público, máster en Derecho Empresarial, cuenta con un máster en Abogacía Digital y Nuevas Tecnologías y postulante a doctorado en Derecho con investigación práctica enfocada al derecho de la ciberseguridad. Bienvenido, un gusto tenerlo en nuestro programa. Muchas gracias, igualmente un gusto poder estar por acá, más bien agradezco por el espacio que se abre para hablar sobre temas interesantes del derecho informático y las nuevas tecnologías. Así es, bueno, para entrar en contexto, coméntenos qué es la economía colaborativa. Bien, la economía colaborativa es un modelo que ha venido surgiendo durante los últimos años, que podríamos decir se ha potencializado en la época de pandemia y pospandemia, donde el comercio se viene desarrollando, el intercambio de bienes y productos o servicios se viene desarrollando a través de plataformas tecnológicas. Entonces es lo que nos permite ver hoy en día justamente que podamos comprar un producto del supermercado desde una plataforma de nuestro celular o que podamos nosotros encontrar una casa en alquiler en la playa desde nuestro celular y a un precio cómodo. Eso es economía colaborativa. Perfecto. ¿Cuáles son las causas del surgimiento de esta economía colaborativa? Bien, antes de pandemia nosotros veníamos con una economía dinámica desde el punto de vista análogo, físico, donde estábamos acostumbrados de que lo más que podíamos acceder era a productos, servicios express. Actualmente todo llega a nuestra casa. Entonces, ¿qué pasa? Se dio la necesidad de que nuestros productos, nuestros servicios los queríamos a la velocidad de un clic. Generar comercio o industria que sea escalable y más rápida. Ahí fue donde surgió justamente la intencionalidad de desarrollar este tipo de plataformas. ¿Por qué? Porque el servicio lo tenemos a la distancia de un clic. Así es. ¿Cuál es la radiografía de la economía colaborativa en nuestro país? ¿Cómo estamos? Bueno, esa es una excelente pregunta. ¿Cómo estamos? A ver, si nos damos cuenta en la realidad diaria de la población, nosotros estamos en estos momentos envolviéndonos en este modelo económico. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos actualmente en nuestro celular aplicaciones de economía colaborativa, sea para comprar productos, sea para ofrecer servicios o sea para, buscar, por ejemplo, alojamiento aquí en Costa Rica. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente nosotros nos hemos ido envolviendo, conociendo un poquito más sobre lo que es la economía colaborativa, pero aún estamos aprendiendo y estamos acercándonos a las implicaciones legales que puede tener este tipo de economía. ¿En qué sentido? En analizar todo el tema del uso de algoritmos sobre nuestros datos personales, el tema de protección de datos personales aquí en Costa Rica. Entonces, todo esto nosotros tenemos que empezar a empaparnos para entender más. Pero yo creo que ya estamos empezando como a familiarizarnos con este tipo de modelo económico. ¿Qué características debe tener una empresa para ser considerada de comercio colaborativo? Bueno, es muy importante eso. Primero que todo, debe ser una empresa que pueda enfocarse al ámbito digital. ¿En qué sentido? En que tenga presencia en redes, tenga presencia en el mundo virtual, que es el mundo que nos está moviendo en este momento. Dos, que tenga la capacidad de invertir en lo que es tecnología de protección de datos y ciberseguridad. En estos momentos, el mayor riesgo que tienen las empresas que están en este tipo de mercado es justamente la protección de los datos y de los activos intangibles, servidores, software, entre otros. Entonces, una compañía que tenga la capacidad de invertir y enfocarse en esto va a tener la capacidad de desarrollarse más en el mercado colaborativo. ¿Qué tips, qué consejos se le puede brindar ahora más bien al otro lado, a la persona usuaria, para que se sienta segura a la hora de utilizar este tipo de economía colaborativa? Bueno, muy importante. Algunas recomendaciones. Primero que todo, veamos si la plataforma o si el servicio que estoy adquiriendo está vinculado con políticas de protección de datos, políticas de privacidad,
términos y condiciones. Esto deberíamos verlo en nuestra página inicial del producto donde queremos nosotros acceder. Igualmente, es importante que verifiquemos que los productos, cuando estamos adquiriendo productos, que estos productos tengan un plazo de garantía reconocido para efectos de saber de que si el producto llegó mal o si hay que hacer alguna reparación por garantía, se puede ejecutar la garantía. Adicionalmente, es importante que veamos los certificados de seguridad que hay en la plataforma para garantizar que mis datos o nuestros datos como usuarios están siendo resguardados de forma segura. ¿Puede aplicar la garantía en un producto que usted compró en redes sociales? Lo vamos a ver más adelante, pero primero acompáñenos a un breve corte comercial. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando acerca de los retos en la regulación de la economía colaborativa con el señor Rafael Montenegro. Y bueno, antes de la pausa comercial hacíamos la consulta. Una persona adquiere X producto mediante una red social y resulta que cuando recibe el producto, pues tiene que aplicarle la garantía porque venía defectuoso, etcétera, etcétera. ¿Tiene derecho a esa garantía aunque haya comprado el producto pues en una red social, no fue a la tienda física a conseguirlo como lo hacíamos anteriormente? Claro, de hecho actualmente existe todo un reglamento, una sección del reglamento de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor. Hay una sección específica para todo lo que es comercio electrónico. Entonces ahí viene regulado y justamente se establece la necesidad de cubrir la garantía. Entonces, claro, es muy importante eso. Sí se puede ejecutar garantía cuando yo adquiero productos en Internet. Es más, recordemos lo siguiente, nosotros en Internet, cuando usamos este tipo de plataformas, tenemos diferentes modelos de negocio de comercio electrónico. Por ejemplo, tenemos el business to business o el consumer to consumer o el consumidor-consumidor o negocio-negocio. En todas estas relaciones siempre va a existir la aplicación de la garantía, aunque lo hagamos de forma virtual o lo hagamos de forma física o que sea una plataforma mixta, donde yo negocio y formalizo virtualmente, pero recibo el producto de forma física. Igual se aplican todos los parámetros de garantía que establece la ley en Costa Rica. Excelente. Don Rafael, por favor amplíenos un poquito más qué dice la legislación en cuanto a la economía colaborativa. En cuanto a la legislación, más bien de decir lo que dice, yo diría cuál es el reto legislativo en este momento. Porque nosotros tenemos diferentes plataformas que, bueno, queremos regular. Todo lo que son intercambios de productos está bien, lo tenemos regulado bajo este reglamento que comenté hace un momento, que justamente viene a arreglar un poco lo que es el comercio electrónico, pero veamos que viene un proyecto a nivel de Asamblea Legislativa sobre comercio electrónico, que ojalá ahí se pueda incluir aún más. Pero ¿qué pasa? Actualmente existe un reto en las plataformas colaborativas de servicio de transporte. Ahí es donde está el reto justamente de identificar, bueno, cómo vamos a regularlo y qué vamos a regular, porque es un servicio de transporte de personas, de productos, que vamos a tener que analizar bien desde diferentes ópticas, no solo desde el punto de vista de servicio público, sino también desde el punto de vista de tecnología, de innovación, protección de datos. Entonces, ¿qué pasa? A este momento, ¿qué es lo que tienen que aplicar las plataformas colaborativas a nivel legal? ¿Ok? Normativa de protección de datos, de seguridad de la información, de autenticación de la información y
muy importante, aplicar normativa de garantía. Esto de acuerdo a lo que hemos venido conversando. ¿Por qué? Porque esto sí está vigente y recordemos algo, y es que el activo más importante para este tipo de plataformas es el dato. A partir de los datos es que estas plataformas pueden desarrollarse y generar mayor contenido. Entonces, lo más importante proteger y lo más importante regular es la protección y es el análisis de datos personales. ¿Cuál es el rol de las plataformas laborales digitales dentro de la economía colaborativa? Nosotros estamos trasladando en este momento la relación laboral de un mundo análogo a un mundo virtual, a un mundo donde no necesariamente hay una interacción directa. En estos momentos justamente uno de los análisis es, bueno, hay relaciones laborales a través de estas plataformas. ¿Cómo se maneja el mundo laboral? Porque no hay un único proveedor, no hay un único ingreso, sino que hay diferentes proveedores, diferentes ingresos, no hay una dependencia de forma directa, si se pudiese determinar de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? En estos momentos, el ámbito laboral dentro de estas plataformas es un reto legislativo y es un reto legal. Lo pongo de esta manera. En otras jurisdicciones se ha analizado, por ejemplo, que plataformas de transporte de personas tienen relaciones laborales con los socios conductores de esas plataformas. Aquí en Costa Rica aún no se ha determinado que exista una relación laboral. De momento existe una relación comercial por servicios. Está bien, pero hay que analizar y ver a fondo si efectivamente podría darse esa relación de servicios o si cabría una relación laboral. Entonces, es un elemento que hay que analizar, hay que estudiar, no solo desde la óptica laboral, sino también desde la óptica del derecho informático y la virtualidad de la relación que se está dando en este momento. Bueno, y en ese ejemplo que usted nos pone, ¿verdad? Hay varias aristas, porque por un lado, uno podría estar a favor del tema del transporte público porque son personas que están dando sustento de igual manera a sus familias, a sus hogares, mediante esta forma de trabajo. Correcto. Pero por otro lado, uno diría, bueno, pero y los que se encuentran en regla, por decirlo así, en la legislación, también necesitan llevar su sustento a la familia y no hay una igualdad de condiciones. Entonces es todo un tema. De hecho, en la doctrina moderna del derecho se habla que en esos casos hay que empezar a ponderar derechos y principios relacionados con la dignidad del ser humano. ¿Por qué? Porque todo esto va relacionado a eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene lo complejo. A nivel legislativo hay que ponderar estos derechos y estos principios base para saber cómo vamos a arreglar la situación o cómo vamos a legislar. Aunque le digo, hay una posición teórica, doctrinal, que dice, mira, dejemos que esto se regule por la oferta y la demanda. Entonces también hay que sopesar esas opciones. Exacto, que el cliente elija o tenga la opción de decidir. Exactamente, entonces hay diferentes aristas y eso es lo bonito y es lo que permite que haya un análisis integral de este tema. Así es. Licenciado, en tema de economía colaborativa hay un tema reciente que son los algoritmos, la discriminación y oportunidades en la era de las plataformas tecnológicas. ¿Cuál es la relevancia de este gran tema? Sí, este tema es muy sensible y muy delicado, porque algunas plataformas han empezado a usar algoritmos predictivos para efectos de determinar, bueno, a mí qué me gustaría comprar. Entonces la plataforma ya me va a decir, bueno, si usted viene comprando X producto, Y producto, entonces yo le voy a ofrecer el producto Z, que es una combinación de estos dos productos. Y usted lo va a poder adquirir dentro de las próximas 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? De esa manera los algoritmos vienen a predecir mi análisis de mercado, por así decirlo, y mis gustos sobre el mercado. ¿Qué pasa? Eso es sumamente peligroso desde el punto de vista individual porque se está haciendo un tratamiento de datos personales con base a mi nombre, con base a mi imagen que yo muchas veces subo en estas plataformas para que me identifiquen, subo mi foto, subo mi nombre, subo mi identificación y subo mis datos crediticios, por ejemplo los datos de mi tarjeta de crédito. Con base a eso, entonces se usan algoritmos y empiezan a predecir qué puedo comer yo o qué puedo pedir yo por estas plataformas. Lo vemos como algo amigable, pero desde el punto de vista del derecho a protección de datos, es un tratamiento que puede estar excediendo el consentimiento que usted y yo dimos como usuarios. ¿No es legal o sí es legal pero se excede? Porque eso es una buena pregunta porque en las redes sociales
lo hacen actualmente. O sea, a mí probablemente me salgan zapatos, a vos probablemente te salgan corbatas, ¿verdad? Exacto. Y hasta del color que te gustan. Entonces es un hecho que lo están utilizando de esa manera, o sea, para lograr... bueno, conocer, ya lo conocen, por supuesto, nos tienen súper visto el gusto de cada uno. Correcto. Y lograr mayor venta en sus productos. Exacto. El tema de la legalidad y la pertinencia de eso va a depender del consentimiento informado. En Costa Rica, por la ley 8968, para que se haga ese tipo de procesamientos debe existir un consentimiento informado. Entonces, si el consentimiento informado ya lo incluye, es un tratamiento legal. Pero si el consentimiento informado no incluye nada relacionado sobre uso de algoritmos para la creación de perfiles de mercadeo o perfiles de productos, sería un tratamiento ilegal. Entonces ahí viene el tip y ahí viene el secreto. Cuando estemos en esas plataformas, tengamos mucho cuidado y mucho detalle con el consentimiento informado que otorgamos. Perfecto. Y bueno, en tema entonces de colaboración, de economía colaborativa, ¿cómo se encuentra Costa Rica en relación con países vecinos o de Centroamérica? ¿Vamos bien? ¿Estamos en pañales? ¿Qué falta por regular? Mira, yo creo que Costa Rica a nivel Centroamérica se ha ido posicionando, de hecho a nivel de mercado, las plataformas de economía colaborativa han venido encontrando aliados aquí en Costa Rica. Eso ha sido bastante importante porque ha permitido que Costa Rica económicamente empiece a moverse más en periodo pospandemia. Sin embargo, sí es muy importante que nosotros a nivel legal empecemos a analizar bien la necesidad o no de la regulación. Eso nos va a diferenciar a nosotros frente al resto de Centroamérica. Hasta el momento Costa Rica ha sido potencia regional en cuanto a la regulación de nuevas tecnologías. Entonces debemos determinar, bueno, si queremos mantener ese camino en relación con plataformas de economía colaborativa. Por favor, mencióneme 2 ventajas y 2 desventajas que tiene la economía colaborativa para que las personas que nos están viendo y escuchando pues tengan más claro el panorama, ¿verdad? Este es un tema que sin duda tiene luces y sombras, entonces tal vez amplíenos un poquito el detalle. Claro, sí señora. Bueno, cuando hablamos de ventajas, número 1 vamos a hablar un tema de acceso a productos o acceso a servicios. Este tipo de plataformas nos permite acceder a servicios y productos que no necesariamente teníamos antes acceso, tanto en el área urbana como en el área rural. Adicionalmente, nos hace o nos convierte en consumidores informados. Yo eso lo veo como una ventaja también. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando, qué sé yo, un producto y la plataforma tiene diferentes proveedores que ofrecen ese producto, me va a permitir a mí conocer cuál es el mejor producto dentro de lo que estoy buscando en cuanto a precio, en cuanto a distancia, en cuanto a garantía y en cuanto a respaldo. En relación con las debilidades o los contras de este tipo de plataformas, que así como nosotros podemos usarlo para un desarrollo económico habitual, desafortunadamente el AMPA lo ha venido usando para efectos de realizar lo que son estafas informáticas o estafas electrónicas. ¿Cómo? Bueno, a través de páginas simuladas que sustraen información, roban datos y hacen que la gente incurra en error al consumir un servicio o adquirir un producto. Adicionalmente, otro tema que hay que analizar desde el punto de vista, llamémosle no negativo, pero tal vez oscuro, es el tema del análisis de datos, generación de perfiles y los mecanismos de ciberseguridad que tienen estas plataformas. Porque hasta el momento no sabemos cuáles son los mecanismos o las tecnologías de ciberseguridad que usan y no sabemos qué tan seguros están nuestros datos. Esos son puntos en contra que afectan a este tipo de plataformas. Licenciado, se nos agota el tiempo, pero me gustaría una breve reflexión final acerca de este tema de su parte, por favor. Claro, bueno, muchísimas gracias. Agradezco a todos por ver este espacio y adicionalmente les invito a que estemos atentos cuando estamos en estas plataformas. 1, a verificar el consentimiento informado que otorgamos para conocer qué datos tenemos que dar, dónde van a estar almacenados y quién va a tener acceso a esos datos. Es muy importante porque esto genera una cultura de protección de datos a diferentes niveles, a diferentes escalas. Y recordemos algo, la base de datos por naturaleza somos usted y yo. Por ende, preocupémonos más por los datos y generemos una cultura de datos. Cuidemos nuestros datos. Correcto. Gracias, licenciado. Bueno, un placer. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Les recuerdo que puede sintonizarnos a través del Facebook del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y de su canal de YouTube. Hasta la próxima semana.